tarde tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Arturo Renteral en compañía de la maestra Ana María Rico Cárdenas y por supuesto el excelente conocimiento, gran conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Este es su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. 2017 es enero, es lunes de 2 a 3 de la tarde y ellos son los profesionales. Adelante. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Muy feliz año nuevo a todos los que nos están visualizando. En nuestro primer programa del año, doctor. Bendiciones a todos aquellos que están del otro lado del cristal. Les deseo mucha armonía, mucha salud, mucho equilibrio y, ¿por qué no?, como un propósito de año nuevo, así como nos proponemos de pronto bajarle un poco a los alimentos, hacer un poco de ejercicio, ¿por qué no también tratar de este año estar mejor desde el punto de vista emocional? ¿Por qué no por ahí, como una propuesta mía hacia ti es, qué tal andan tus emociones? ¿Por qué no proponerte tal vez reír más, estar más en equilibrio, más en paz, más en armonía? Doctor, feliz año nuevo. Nuestro primer programa de psicoterapia transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, maestra. Ahora sí, hasta me pareció que estábamos en un programa de desarrollo humano. Tantos propósitos y deseos. Lo que les puedo decir a nuestros amigos, a nuestras amigas, es que sus deseos sean órdenes. Y para que esto sea realidad o se encuentre dentro de su realidad, en ese sentido, hay que trabajar. Y hay que trabajar a partir de reconocer que esencialmente de mí y de los demás conozco casi nada, aunque casi siempre digo conocerlo todo. Es un año de nuevos retos. De hecho, hoy en día hay grandes retos en nuestro país, retos que nos hablan de una realidad lacerante que ha venido gestándose paulatinamente a través del tiempo y que de momento hoy podemos decir que tiene que ver simplemente con los efectos de una decisión que se tomó en los últimos días del año y se llevó a cabo el primer día del año. Y me estoy refiriendo al gasolinazo. No quiero dejar pasar que este solamente es el disparo, es el síntoma de un conjunto de conflictos que se están dando y que ese conjunto de conflictos tiene que ver no con el discurso que da el señor presidente, que por mucho es bastante soso, carente de conocimiento profundo de los aspectos económicos para justificar su ineficiencia de él y de su gabinete, sino de las medidas que se fueron tomando a través del tiempo, y algunas de ellas no tienen que ver con él. Yo, la verdad, todavía no explico es cómo decidimos elegir de presidente a una persona cuya trayectoria era más que visible lo que había hecho en el Estado de México. Ni tampoco entiendo cómo nos atrevimos los mexicanos a regresar al poder a un partido, al nuevo PRI, que ya lo vimos con los Duartes, que ya lo vimos con Quintana Roo. Pero faltan los Moreira. No tardarán en salir los asuntos que tengan que ver con los Moreira. Y sobre todo si Coahuila cambia de poder en el sentido de que llegue un partido diferente. Los efectos del gasolinazo me recuerdan la historia de México y me recuerdan los saqueos que se dieron los días posteriores al grito de independencia, algo que por mucho tiempo, de manera medianamente cuidada, se ha mantenido bajo la sábana, y es la ineptitud de Hidalgo para controlar las huestes que había despertado. Pero obviamente estas huestes, esta muchedumbre, esta cantidad de gente inconforme, solo tiene sentido a través de lo que ha pasado en ese México colonial,
y el espacio que se les había dado, sobre todo a la clase indígena. Estoy totalmente en contra del saqueo, pero no cierro los ojos para darme cuenta que el saqueo es una de las manifestaciones de la impotencia que se ha generado a través de años y años de corrupción, de injusticia y de impunidad. Hoy se habla de los 1.500 detenidos. Tal vez mi pregunta vendrá dentro de un mes o 2 meses para saber cuántos quedaron totalmente consignados y quedaron bajo una posible sentencia para pagar por el delito que hicieron. Pero curiosamente, en lo que me ha tocado ver, pues se rebasa por mucho esa cantidad de 1.500. Doctor, hay quien dice que la misma gente del poder está provocando todo esto. ¿Usted qué opina? No es tan fácil coincidir que sucedan cosas así. Por desgracia, en México la sospecha siempre está presente. Y está presente porque en nuestra historia el gobierno ha llevado a cabo las intervenciones que más han afectado al pueblo, y sobre todo cuando se descubren. Y una de ellas tiene que ver con México 68. No olvidemos que es el mismo ejército, un batallón del ejército quien empezó los disparos en la Plaza de las Tres Culturas. Pero igual sucedió en el 71, e igual ha sucedido a través de los infiltrados en los movimientos magisteriales de los años 80, en los movimientos ferrocarrileros de los años 60. Es decir, aunque parece descabellado, pues es que es muy difícil que en México no suceda una cosa de ese tipo, porque generando el caos, generando la desconfianza, generando la incertidumbre, es una forma que ha tomado el gobierno, no de ahora, sino de gran parte de la historia de México, para crear los caos que necesita para después justificar sus acciones. O para desviar también la atención, en este caso sería del gasolinazo. Es que el gasolinazo, como le vuelvo a decir, es parte de todo esto. En esto ya se ha recibido infinidad de mensajes, los cuales traen consigo la invitación a participar en distintos eventos. Ya de hecho recibí la invitación por parte de los compañeros politécnicos y el grupo que se está poniendo de acuerdo con los Pumas, y parece ser que también va a jalar junto la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, en primera instancia, ya ayer hubo una marcha donde participa el Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y le aseguro que con ellos, o paralelamente a ellos, muchos grupos. Hoy mismo hay una convocatoria a partir de las 4 de la tarde. Sí, para una megamarcha. Una megamarcha. Bien, escucho lo que dice el gobierno. El único problema es que, entonces, ¿qué ha sucedido con otros tiempos? O sea, ¿qué tan ineficientes hemos sido en el transcurso de los años? Y en esto ya no me refiero al actual gobierno, donde no fuimos capaces de generar las condiciones para que la gasolina se produjese en México, porque pues ahora me dicen que ya estamos con los precios internacionales. Nada más que curiosamente tengo el gusto de tener familia política en Texas, y cuando comentamos el día de ayer en una plática con la familia, pues resulta ser que en Texas cuesta casi la mitad de lo que cuesta en México, haciendo la equivalencia entre los galones de allá y los litros de acá. Entonces, no coincido. O sea, fuimos ineficientes porque tuvimos petróleo, se derrochó la riqueza petrolera a base de la corrupción, pero yo quiero saber dónde están los presidentes de Pemex, de tantos sexenios. ¿Qué pasó con los presidentes de este país?
hoy en día nos cuestionamos todo lo que venga del gobierno. ¿Y por qué no lo cuestionamos? Porque tenemos una historia donde los acontecimientos nos han marcado que los únicos que tienen que hacer sacrificios es el pueblo. Pero el pueblo, por sí mismo, ya se cansó de sacrificios. O sea, vivimos en un país donde se acaba la delincuencia organizada o el crimen organizado por decreto. Es el único país donde se saca una ley que hace que todo vuelva a la normalidad. Claro, en la mente y en la reflexión de los políticos mexicanos. Hoy escuchaba un comentario de una de los posibles candidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia. Me refiero a la señora Margarita Zavala, y dentro de su comentario algo de veras como para retrasados mentales, y dice, entre otras cosas, que no olvide López Obrador que él, cuando fue priista, él promovió este tipo de acciones. Señora, no todos somos retrasados mentales. Señora, López Obrador tiene casi 30 años que salió del PRI. ¿De qué nos está queriendo hablar? ¿Qué está queriendo confundir? Háblenos de su esposo y de las medidas que tomó su esposo para generar una legitimidad que no tenía por urnas. Háblenos de los acuerdos que hizo el Bester Gordillo con los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas. Háblenos de la cantidad de lana que salió del bolsillo de los bancos y de algunos empresarios mexicanos para la campaña de su esposo, y sobre todo del de Roberto Hernández. Háblenos de lo que sucedió en Michoacán. No nos venga a decir que esto se debe a López Obrador. No nos equivoquemos. Esto que estamos viendo es el disparo, y decimos en transpersonal, lo que se conecta junto se dispara junto, y son años y años, no de ineficiencia, no, en México es de corrupción, porque son muy eficientes para robar. Corrupción, injusticia, impunidad. Todavía queremos saber dónde están. Está el caso del exgobernador de Quintana Roo, que hace poco salió la noticia que venía de regreso a México. Sí, por los delitos que cometió, pero ¿y el dinero que se llevó, dónde quedó? Doctor, pues mire, ya nos están llegando algunos comentarios. Nos dice Teresa Mora: saludos, doctor, le cuento que Nicolás Romero es todo un caos, incluso la falta de camiones la semana pasada fue muy notable. Mauro Ríos: a México estas desgracias lo vendieron como Telmex, empresa que hizo rico a Carlos Slim. Paulina nos dice... Quiero decirte, Mauro, que este es un acuerdo que se hizo en su momento con el presidente Carlos Salinas de Gortari, priista, aquel que tenemos pendiente con la deuda millonaria del país, y yo no cuestiono tanto a Carlos Slim, porque él es el empresario, él hizo lo que hace un empresario, sacar raja y ventaja de lo que son los negocios, pero el otro era político, el otro estaba para servir a su país, y juró servir y proteger a su país. Pero con Carlitos Salinas hay que ver la lista de los otros delincuentes que estuvieron en ese gabinete, y si revisan los nombres hasta se van a sorprender un tanto. Nos dice Carolina Onaya: en varias partes de la Ciudad de México cerraron todos los negocios, pequeños y grandes, todo era un caos y desconcierto. Así es. Nada más, hago una pausa para agradecerle a Ana Mujica su comentario del año pasado. La flor de Nochebuena en la lengua náhuatl para los aztecas representaba la sangre de los sacrificios que los indígenas obsequiaban al sol para restaurar sus fuerzas. No lo sabía, Ana, muchas gracias. Los regalos es una parte que viene marcada por el consumismo, por una propaganda sofocante, ruidosa y creadora de falsas necesidades. Casi estoy de acuerdo contigo, y fíjate que hoy me sorprende qué tanto
qué tanto hay personas ahorita que ya cumplieron con todos los cánones sociales y ahorita se andan rascando, pero por todos lados, para ver de dónde sacan algo de lanita. Gracias, Concepción Valderas. La Virgen nos enseña de un modo especial la visitación, las virtudes de humildad, caridad y generosidad. Gracias, Rocío. Doctor, ¿qué le parece si vamos a nuestro primer receso de nuestro programa muy rápidamente? Y regresamos con varios comentarios que nos están llegando. Claro. En un momento regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos directamente con la efeméride de esta tarde, y la efeméride dice así: un día como hoy, pero de 1923, Juan de la Cierva, inventor aeronáutico, realiza el primer vuelo en un autogiro híbrido entre el aeroplano y el helicóptero por Madrid. Y vamos directamente con la frase de esta tarde, y la frase dice así: la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Sócrates. Eso fue la efeméride, fue la frase, y este es tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida con los profesionales. Adelante. Gracias, Héctor. Pues mire, doctor, nos siguen llegando algunas preguntas. Nos dice Luis Ciro, ¿qué opina del nombramiento del nuevo secretario de Relaciones Exteriores? Bueno, entiendo cuál es la intención del actual gobierno, sobre todo el presidente de la República, con respecto a Estados Unidos y la relación que tiene Luis Videgaray con un yerno de Donald Trump. Y creo que por ahí, pero lo que no entiendo es lo que piensan que puede suceder. Lo primero que sí les tengo que decir es que la campaña presidencial en Estados Unidos ya acabó. También les puedo decir que el presidente de Estados Unidos no tiene el poder que tiene, en su caso, el presidente de México, cualitativamente. Es decir, el presidente de México determina muchas cosas más de las que determina el de Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos es una potencia. Las cámaras juegan un papel importantísimo en Estados Unidos, tanto la senador como la de representantes. Ambas están en manos de los republicanos. Donald Trump, en este sentido, es un candidato republicano, aunque él no era republicano. Entonces, entiendo por ahí que como que quieren caerle bien, nada más que le quieren caer bien a Mr. Chistes. Entonces no se me hace muy congruente, sobre todo porque no tiene experiencia el señor, como él mismo lo dijo. Y aquí la pregunta es, pues no se había definido en otro tiempo que la Cancillería debería de llegar la gente más apta y preparada, y que no se podía llegar simplemente por amiguismos o compadrazgos o cuestiones de este tipo. Entonces, considero que es algo así como lo que ha caracterizado este sexenio, entre otras cosas, una buena ocurrencia para la cual espero estar bastante equivocado. Pero Donald Trump no le interesa lo que diga su yerno, no le interesa lo que diga México. Donald Trump va por lo suyo, y lo suyo hoy en día se llama Estados Unidos de América. ¿Cuál es el freno de Donald Trump? Las cámaras. Porque no todos los representantes están de acuerdo con lo que hace. Pero además, les recuerdo que varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos son demócratas. Y allá el castigo que hace la población a las malas decisiones de los políticos se muestra inmediatamente a través del cambio en el consumo y el apoyo que se da a los distintos programas. Así que creo que el actual gobierno debería de saber un poquito más de cómo funciona Estados Unidos. Sin embargo, vuelvo a decir, espero estar equivocado. Pues nos siguen llegando. Rendón Espinosa, gracias por escribirnos, nos dice: el caos del gasolinazo no cambia con marchas, pues el gobierno sabe cómo desviar la atención como cada año.
Así es. Sin embargo, en estos momentos no esperaba el gobierno, no esperaba la reacción tan contundente de la población. Los primeros días ya fueron justificados, sobre todo por esta gente que ocupó la protesta como actos de rapiña. Sin embargo, ahorita viene sociedad civil, y la sociedad civil ya organizada como tal, dejando fuera principalmente a los partidos políticos, va a hacer su aparición. Obviamente la sociedad civil por sí misma no tiene toda la fuerza que sí se tiene con los partidos políticos. Aquí lo importante es ser conscientes y considerar que las fuerzas políticas del país van a intentar manifestarse y que se vale que se manifiesten. Sin embargo, debemos de ser conscientes y responsables de los actos para no engordarle el caldo a unos cuantos que les gusta sacar provecho de estos beneficios. Yo por mi parte como dice un dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Así es. Yo por mi parte, dentro del grupo de académicos del Politécnico, de la UNAM, de la Metropolitana, estaremos ahí empujando los cambios, y claro, con los académicos del INPO, y estoy seguro que muchos de mis compañeros maestros se harán partícipes, y estaremos presentes protestando por esto, que es solamente el disparo de un conjunto de conexiones que a través del tiempo han estado ahí pendientes. Nos dice Edgar, México, país con refinerías obsoletas que vende el petróleo y luego compra combustibles en dólares. Así es el mercado del petróleo a futuros. Desde lo transpersonal, ¿cómo clasifica estos hechos de saqueos, bloqueos y todo lo que está sucediendo en México? Comentaba que esto que estamos viviendo es solamente el disparo. En psicoterapia decimos el síntoma, pero no es en esencia el problema. El problema son las conexiones y todo lo que en nosotros está dado. Y algo que le puedo asegurar es que en este país hay mucha gente enojada, entre ellas yo. Mucha gente enojada por tanto discurso falso, por tanta inseguridad, porque quieren cambiar la forma de funcionar de los malosos, de la gente mala, a través de discursos y de leyes que no verifican y no ven cuál es la realidad. Y vuelvo a decir, los tres grandes problemas de este país, y lo he dicho desde hace 20 años, se llama corrupción, se llama injusticia y se llama impunidad. Esos son nuestros tres problemas. Aquí no se juzga a casi nadie. Si usted tiene dinero, tiene billete, contrata un muy buen abogado y entonces empieza a desvirtuar todo. Y es más, hasta disculpas les tenemos que pedir después. Así es, desafortunadamente. Nos dice Miriam Arévalo, ¿cree usted que todos los cambios que hay en el país afectarán a los empresarios nacionales? Sí, y a muchos de los empresarios. Es que quiero decirle que los empresarios en México, de muchas formas, salvo cuando se vuelven políticos, han sido parte del motor de nuestra economía. Igual como se ha sacrificado al pueblo, se ha sacrificado a los empresarios, y no me estoy refiriendo a los grandes empresarios, sino al empresario que aporta su lana para poner su tienda, para poner su panadería, para poner su tintorería, para poner su taller, para el médico que invierte su lana para poner su consultorio. O sea, no me estoy yendo por los grandes consorcios, pero aquí el problema es que en el gobierno de Fox, principalmente, y de Felipe Calderón, muchos de los políticos se volvieron empresarios y muchos de los empresarios se volvieron políticos, y entonces hicieron la fórmula mágica: billete más billete, triple billete. Entonces el problema principal está dado porque en estos dos gobiernos principalmente los empresarios aprendieron que para hacer más dinero, y me refiero a los de arriba, hay que volverse políticos. Y si no, vean los orígenes de las familias de muchos de los diputados panistas. Hay que revisar los apellidos para ver dónde están sus familiares, porque muchos de los panistas de abolengo pasaron a segundo plano, fueron desplazados desde que México se convirtió en México a SADCB con Vicente Fox y la bola de tonterías que dijo el señor
este señor, que cada vez que sale yo creo que estaría bueno para que Palillo, el difunto Palillo, nos lo pudiera analizar allá en el Teatro Blanquita o en una de las carpas. Por desgracia se nos pone el gran Palillo. Hiciera alguna broma referente a todo lo que él manifiesta. Bueno, nos dice Romeo Sánchez, lo que sucede hoy en día, ¿cómo afecta el futuro de México desde la visión transpersonal? ¿Creará nuevos procesos de duelo? No creo que tantos procesos de duelo, pero creo que la herida se va incrementando. También sé que tarde o temprano el gobierno saldrá y buscará una manera de minimizar lo que está sucediendo o hacerlo más pequeño. Lo que pasa es que el discurso que dio el gobierno desde el fin de semana hasta estos días no ha penetrado en la población, no ha penetrado en la sociedad civil, o sea, no les creemos. Y sobre todo que entonces el Seguro Social, Salubridad, el Seguro Popular, no les creemos. Y por más que el señor presidente diga que esto fue una medida urgente, yo les diría, ya olvidó el señor presidente que todavía estaba en deuda con la Casa Blanca y el fiscal que nombró, que era su mismo cuate, que en el mismo discurso dijo, en el mismo discurso le dio la instrucción de exonerar porque le iba a encontrar sin agravio alguno a la señora primera dama, a la famosa Gaviota, o cómo Gaviota me dicen por aquí. O sea, ya se le olvidó que Videgaray también estuvo metido con un conflicto de casas y unos préstamos que no se dan. Bueno, yo acabo de revisar en estos días una declaración que hizo hace algunos meses, una actriz que por cierto en México es perseguida por la relación que se le encuentra con el Chapo Guzmán, Kay del Castillo, donde dice que pues no, a grosso modo de entender que de dónde Televisa le iba a prestar tanto dinero a la Gaviota, tan generosos que son los Azcárragas para prestar esa cantidad de millones, y ahora resulta ser que allá no hubo nada que perseguir. O sea, yo creo que el señor presidente, como muchas veces sucede, no alcanza a dimensionar lo que sí está sucediendo. Y parte de ello es que está rodeado de la misma gente que han estado rodeados los otros, que dicen todo está bien, son unos cuantos los inconformes, es esa gente que nunca nos ha querido, ya tipo telenovela, así como le dijeron una vez a Miguel de la Madrid cuando lo abucharon en el Estadio Azteca, ahí en México 86. Despreocúpese, señor presidente, este abucheo es de la clase media, que siempre han estado inconformes con todos. Pues sí, cuando los resultados son tan pobres. Entonces, no creo que genere nuevos procesos de duelo, creo que va a agrandar la herida. Por desgracia, tarde o temprano, todo lo que se estira, se rompe. Y no pensando más, en este país muchas cosas se rompieron hace muchos años, y lo que vemos de crimen organizado al mismo tiempo es el síntoma, es el disparo de las conexiones que tienen que ver otra vez con corrupción, injusticia, impunidad. Doctor, dice, todo está subiendo de precio, la luz, el gas, los abarrotes, estoy muy enojado. Marco Hernández. Te comento, Marco, tocayo, así estamos muchos, pero muchos. Hace muchos años, o no tantos, en los 80s, yo participé en algunas manifestaciones del Instituto Politécnico Nacional, pero yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en esos años había 3 visiones diferentes de cómo romper con el sistema para generar un mejor cambio. En esas visiones estaba Xochimilco, estaba Azcapotzalco y estaba Iztapalapa. Participando en las manifestaciones. No eran manifestaciones, eran reuniones que se hicieron. Muchos más consolidados, la gente de Xochimilco, que finalmente en determinado momento pudieron encabezar un movimiento más fuerte.
Azcapotzalco y Iztapalapa no pensábamos que el cambio viniese del campo, pensábamos que el cambio tenía que darse en las ciudades. Y en ese sentido, nuestro pensamiento es que había que hacer una ruptura. En esos años era el gobierno, en primera instancia, hacia finales de Miguel de la Madrid y principios de Carlos Salinas de Gortari. En ese tiempo pensábamos que el cambio tenía que ser en las ciudades. Pero tanto la metropolitana de Azcapotzalco como de Iztapalapa tuvimos reuniones y platicamos mucho, y quiero decirles que el enojo de ese tiempo no se compara con el enojo de este tiempo. No teníamos ese crimen organizado, no teníamos ese desnivel y desproporción en la economía que se tiene hoy en día, no teníamos esas tasas de pobreza extrema que se tienen ahora, no teníamos esa acumulación de riqueza en tan pocas manos. Entonces, están muy molestos. O sea, parte de esa molestia tiene que ver con estos saqueos y con uno que otro oportunista. No perdamos de vista que una vez que se sale de control, la población es muy difícil detenerla. Y entonces vendrá la bonita frase de que quién mató al comendador, y diremos Fuente Ovejuna. No, ¿qué le dice a todos los que tenemos miedo y es un anónimo? No sé, no sé si es más miedo o más enojo. Lo que les puedo decir es que... Yo creo que hay ambas emociones, ¿no? Tal vez varios de nosotros estamos muy enojados por todo lo que está sucediendo, pero a la vez cierto temor por lo que pueda suceder. Sí. Yo creo que es una mezcla de las dos, y lo único que les puedo decir es que participemos, porque en la participación se pueden hacer muchas cosas. Seamos responsables de nuestros actos, pero no dejemos de participar. O sea, es como decirles, basta de quejas y quejas, que se vea que se quiere hacer el cambio, pero hay que buscar que ese cambio se haga con las personas que no buscan sacarle una raja política al movimiento, sino con agrupaciones, con sociedades cuyo interés totalmente legítimo tiene que ver con cambiar a este país, empezando por eliminar gran parte de estos políticos que son tremendos y que además, por cierto, a final del año, pues ellos no tienen problemas, ellos desde sus curules pueden decir muchas cosas para hacer los supuestos cambios, pero que vemos que esos cambios no se presentan y que además ellos sí tienen ingresos más que suficientes. Doctor, pero me gustaría un poquito que nos dijera cómo participar en todas las marchas, en las manifestaciones, buscarnos el grupo del POLI, el grupo de la UAM, cómo participar también sin exponerse indebidamente. Mira, es muy complicado porque en muchas de las marchas hay infiltrados. Y dentro de esos infiltrados no me estoy refiriendo a los del gobierno, que son de temer, pero hay los grupos anarquistas, y los grupos anarquistas están hartos. Ese es el conflicto, que los grupos anarquistas, desde su visión, el cambio solo se puede dar a través de un rompimiento violento y no solamente a través de la manifestación. Entonces, mi sugerencia es no asistir solo, sino asistir en grupo, verse con los amigos, con los familiares con los que se está de acuerdo, y en ese sentido ver quién convoca y hacer consciente a que esas marchas de quien convoca no ocupe la marcha para fines distintos. En México hay varias asociaciones, varias. Lo mejor es las asociaciones, desde mi punto de vista, ahora, para este momento histórico, las asociaciones que son representadas por instituciones públicas, sobre todo universidades. En este caso está el Instituto Politécnico, está la universidad, está la UAM, y estamos con ellos dentro del INPO. Ok, muchas gracias, doctor. Nos dice Liz Quintanar, desde donde yo lo veo, la población de México se encuentra sometida y por ende las generaciones jóvenes también lo están. Si no se marca un cambio pronto, seguirá igual. Así es. Repito,
en ese tiempo donde se dio las elecciones de el cambio de gobierno de Felipe Calderón a Peña Nieto, en un grupo en el que yo me encontraba, todos los jóvenes estaban a favor de Peña Nieto. Y yo les decía, ¿de veras? Ellos, todos eran estudiantes de psicología, todas ellas eran estudiantes de psicología, y le digo, no entiendo cómo. ¿Qué sucedió con la educación que han ido recibiendo a través del tiempo? Había ahí otros grupos, unas personas de mayor edad, y casi todas las personas de mayor edad estaban más cercanas afectivamente para su voto con López Obrador. Y entonces, esto de los jóvenes, ¿qué tan deficiente ha sido la educación en este país? Que les hemos enseñado muy poco a pensar y reflexionar con respecto a las condiciones del país que tenemos, que sin más ni más se vota porque es guapo, porque es bien parecido, como me dijeron dos de estas muchachas, es que está bien guapo. Y decía otro muchacho, ya vemos que está haciendo el guapo. Sí. Es que la gaviota está bien atractiva. O sea, si votamos bajo esas consideraciones, pues difícilmente puede haber un cambio. Pero también esto es el disparo. Estos jóvenes votan porque no tienen conciencia, porque hace años se rompió la conciencia estudiantil, porque hace años que las clases dejaron de tener un mediano nivel, pero esto viene con un problema más severo que se generó en los años 70 y con el dispendio del petróleo, y cuando infinidad de profesionistas tuvieron que funcionar para sobrevivir como profesores sin tener conocimientos de profesores, y entonces desvirtuaron lo que era la educación desde la parte de la educación media superior y superior, y obviamente el resultado al final de cuentas, después de algunas generaciones, es que no hay conciencia sobre nuestro país. Nos dice Gerardo Montes, México está furioso. Los ciudadanos hacemos hasta lo imposible por manifestar nuestro enojo, aportando nuestra parte para apoyar a las marchas. Efectivamente, Gerardo, coincido, hay mucha gente furiosa, hay mucha gente con miedo, mucha gente de la que tiene miedo se está quedando en casa por muchas cuestiones, porque vuelvo a decirte, y lo entiendo, cuando no se tiene la cultura de participar, o cuando se quiere participar pero no se conoce, se corre el riesgo de ir a una marcha donde te coloques en un lugar donde pueda haber violencia, que es lo que sucede con las marchas, sobre todo los anarquistas. Miren, yo por ejemplo en todas las marchas me voy cerca del grupo de frente, de donde va la primera línea, porque regularmente ahí se encuentran los que convocan, y regularmente ahí se encuentran entre otras cosas mis conocidos, y ahí me voy metiendo, y ahí vamos con las consignas. Y en esas marchas regularmente no hay actos de violencia. Regularmente el acto de violencia viene atrás de la marcha, donde se colocan los grupos más radicales, y son los que sí empiezan a maltratar paredes, negocios, a ofender a la policía, a ofender al demás pueblo. Y entonces entiendo que haya mucha gente con miedo, porque además después de la marcha hay que regresar a casa, y con la inseguridad que hay en este país, como que sí está uno de pensar andar tarde en la calle. Sí, porque como bien dice, aparte está todo lo demás, el crimen organizado, los asaltantes que ya estaban permanentemente en los microbuses, camiones. Y como nos decía alguno de los comentarios que nos llegó, no solo está subiendo la luz, el gas, sino también todo lo que son la despensa, la canasta básica, está elevadísimo todo, y los sueldos siguen muy bajos también en general. Y les recuerdo a todos los grupos anarquistas que los policías también son pueblo, y que muchas veces sobre de ellos se quiere recargar todo lo que ya se hace. Descargar el enojo. Sí, incluso hace unos días salió la imagen de un muchacho que está tomando con su celular película, y le dice a un policía, ¿por qué estás apuntando?
Si no, no te estamos apuntando. Este es el tipo de muchachos, espero, tontos, que se quieren hacer graciosos en situaciones tan complicadas, porque quieren sacar raja, porque graba para que entonces el policía lo agreda y entonces después decir, miren cómo me agrede el policía. Pues cómo no van a sacar las armas si había una situación de crisis, de violencia, de saqueo, que no estaba controlado. Y incluso en la televisión lo sacaron constantemente esa imagen donde hasta que un policía llega y lo pone quieto. Pero esto es así. La tecnología también nos alcanzó por medio de los teléfonos celulares, y después de que ofenden a estos señores que están haciendo su trabajo, y que en el caso de la Ciudad de México los policías regularmente lo que hacen es hacer contención. Eso es lo que se les permite, bajo el riesgo de que si se pasan de la mano les va peor a los policías, porque después terminan despertando en un reclusorio. A pesar de las formas en que son agredidos. Mire, hace años yo tuve la oportunidad en esos años de juventud de tener confrontaciones con los policías, sobre todo con los granaderos. Y en aquellos años era directo, sin bronca, y no teníamos tomando películas a los granaderos para ver la represión. No deseamos nada de eso. Como nos daban, dábamos. Casi siempre nos daban. Eso también es cierto. Ellos estaban mejor preparados que nosotros. Sin embargo, nada que ver con lo que hoy sucede. Nada que ver con querer matar a un policía porque se cayó, o sacarle ventaja a esas situaciones. Nada que ver con que después de ofenderlos, de apedrearlos, ahora sí saco el teléfono para grabar la reacción de ellos. O edito lo que estoy grabando. No olviden, ellos también son pueblo. Claro, ellos y todos los demás que de alguna manera los mandan a resguardar el orden o la seguridad de nosotros, porque también están los militares. Recordemos, ellos están viviendo una situación similar a la que todos estamos viviendo. Nos dice Luz María Salazar: doctor, le mando un gran abrazo y lo felicito por tan maravilloso programa. Muchas gracias, Luz, por tus comentarios. ¿Qué le parece si nos vamos al segundo corte de este programa y queremos seguirte escuchando? Recuerda que este programa está hecho para ti. Gracias por estar. Psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, con la maestra Ana María Rico Cárdenas y por supuesto con el conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Adelante. Doctor, nos dice Gerardo, ¿qué opina acerca de los grupos de choque? Bueno, mira, la mayoría de los grupos de choque son grupos profesionales. Casi todos son entrenados y provienen de espacios dentro de la policía o del ejército, y sus acciones son bien coordinadas. Existe otro tipo de grupo de choque que regularmente está comandado por un grupo menor que sí tiene formación militar o paramilitar, y que se apoyan o contratan a jóvenes o contratan a personas de la sociedad para romper un esquema. Que no tienen preparación, pero que sí tienen un nivel de violencia muy grande. Y en ese sentido, actúan. Tienen casi siempre un fin determinado, y casi siempre es generar condiciones de violencia que hagan ver que una acción, por ejemplo, de la sociedad civil como una marcha, se salga de control con la intención de justificar la acción del gobierno en contra de ese grupo de personas. De control o de violencia hacia la marcha. O a la acción que se ha emprendido, como es el caso del bloqueo. Dice, doctor, nos recomienda comprar despensa, no salir, participar, en fin, ¿cuáles serían sus recomendaciones en esta violencia que estamos viviendo? Lo primero, tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país, y si a partir de tomar conciencia de lo que está sucediendo
consideran conveniente una participación activa, adelante. Consideran conveniente una participación pasiva, adelante. Y esa participación pasiva hoy en día se puede dar a través de los teléfonos, del internet, llevando información que pueda acercarnos a lo que estamos viviendo y evitando difundir información que no existe. Lo vivimos, me parece que el miércoles o jueves de la semana, miércoles de la semana pasada, donde se dijo que aquí sobre Montevideo venía una turba de personas que venían asaltando, robando y haciendo destrozo y medio, y resulta ser que no venía nadie. Pero, ¿qué sucedió? Que todos los negocios de la zona cerraron. Y obviamente la gente se guardó. Incluso el jueves, como todavía estaba tanto caos, los efectos en la población fueron muy grandes. Y en mi caso, después de dar clases y salir a las 9 de la noche, donde regularmente encuentro un tránsito pesado, tuve un tránsito muy, muy ligero, porque la mayoría de las personas se refugiaron en sus casas. Esto se da a través del rumor, y algo que tenemos que evitar es generar rumores, noticias falsas. O sea, nos recomienda sí estar comunicados tal vez por redes sociales, pero con precaución, no estar mandando todo. Si no está repitiendo lo que demás dicen, solo lo que nos conste. Sí, o que podamos verificar. Nos dice Arturo, ¿cómo generar una cultura de participación que pueda generar un cambio efectivo hoy en día? A través de la concientización y sobre todo del conocimiento, y para eso es importante acercarnos a las lecturas serias. Hay infinidad de lecturas que se pueden llevar. Yo recomiendo ahora, y solo a modo de conocimiento general, una lectura de Alejandro Rosas, que habla de la historia de México. Vienen 3 tomos, una lectura muy accesible, muy fácil, para empezar a conocer nuestro país, y de una manera bastante sencilla, pero que no por sencilla no. Alejandro Rosas habla de la historia de México. Sí, es un historiador, Alejandro Rosas, o un recopilador de información histórica. Es Historia de México, vienen 3 tomos, es una lectura bastante sencilla, y creo que ahí podemos dar un muy buen inicio. Es que es importante prepararnos y formarnos en el conocimiento del México que sí tenemos, no en el que nos quieren presentar. Ese México que dice el señor presidente, ese México que siempre se ha integrado y que siempre ha colaborado y que siempre ha estado dispuesto a salir adelante, unificado. Este presidente, ¿de qué México nos habla? ¿En qué México vive? ¿En el de los Pinos o dónde? O sea, este señor presidente, no quiero pensar que es parte del discurso político, porque si no, no tendría idea de lo que ha pasado en los últimos 30 años en este país. Nos dicen, en Cuautepec, aquí en la delegación Gustavo Madero, y también en Nicolás Romero, realmente hubo saqueos y estamos muy espantados. Seguro que sí. Manuel Rocha, si se unen las universidades, ¿podría pasar algo como en el movimiento del 68? Yo soy universitario y sí me da miedo. Creo que las condiciones son totalmente distintas. Creo que el conflicto del movimiento del 68 es que no supieron ganar. Y creo que había un presidente, o era un México bajo condiciones que no existen hoy en día. La mano dura del PRI gobierno de esos años no es la mano dura de este tiempo. El movimiento estudiantil, pero que es un movimiento de clases sociales del 68, no supo detenerse. Y no supo detenerse porque no había experiencia previa, aunque ya habían salido antes los ferrocarrileros, no se había tenido tanta fuerza. Pero además el movimiento del 68, ese de clases sociales, el movimiento estudiantil, se generó principalmente hacia la Ciudad de México y en algunas ciudades del país. Esto que está ahora es en todo el país. Estamos hablando de situaciones que considero distintas. 1, 2,
que vayan a la cabeza los académicos no implica que sean los únicos que van, como es el caso del Movimiento 68, donde a la cabeza iban los estudiantes. Nos dicen, el gasolinazo es muy injusto y estoy muy enojado. Nuevamente alguien nos manifiesta su enojo. Es que me vuelvo repetitivo. El gasolinazo solamente es el síntoma de una serie de tropelías, de injusticias que a través de los sexenios se han venido dando. Y estaría pensando así, sin más, para no irme a mucho tiempo atrás, Carlos Salinas de Gortari a la fecha, y pondré una estrella o entre paréntesis Ernesto Zedillo. Pero de ahí en fuera han sido situaciones muy complicadas, muy complicadas las que se han generado. México es un país cuya riqueza se ha ido acumulando en unas cuantas manos, y estas manos son manos de políticos que han ocupado los puestos para evitar que este país salga adelante. O sea, ser político es el mejor negocio en este país. No tiene, prácticamente no tiene caso prepararse. Mejor hay que ser político, o hay que ser un político que se pueda mover dentro de las masas para poder crecer con ello. Todo lo demás no tiene sentido. Está Profeco, por ejemplo, diciendo que va a controlar que no haya alzas. Pues espero que sepan lo que están diciendo. Pues ya se tardó. No, ya tienen a todos funcionando. Sí, nada más que entonces, ¿cómo queda la situación? Porque, pues hasta donde sé, la mayoría de los insumos se transportan a través de gasolina o diésel. Entonces, ¿cómo piensan que no va a impactar? Nos dice el señor Jiménez, ¿qué opina del tipo de cambio del dólar y la inflación en todos los sentidos? Bueno, lo del tipo de cambio del dólar está muy en función de lo que está sucediendo en el mundo y la confianza que se tiene sobre México. Y obviamente la confianza es poca, y obviamente hay mucha fluctuación por las declaraciones de Donald Trump y el muro que se va a construir y que va a pagar México. Yo les digo, despreocúpense de eso, de todos modos lo va a pagar México. Y lo va a pagar México no porque lo paguemos los mexicanos, sino van a encontrar alguna fórmula para ir subsidiando ese muro, porque debe ser un muro carísimo. Pues ¿cuántos miles de kilómetros va a recorrer? 1, 2. Pues si el señor Trump piensa que colocando un muro se va a acabar los conflictos que hay en Estados Unidos con respecto al consumo de sustancias, con respecto a la delincuencia, con respecto a los males que él abona a México, señor Trump, pues yo parto del hecho de que eso era una campaña política. Ya estando en la realidad buscará culpables, y puede encontrar en México muchos culpables, o puede encontrar a México como culpable. Sin embargo, pues la realidad es otra. El consumo de marihuana pues es de allá. Yo no sé en qué momento empezó la lucha contra la gente que sembraba y distribuía y llevaba drogas hacia Estados Unidos. No sé en qué momento México se prestó. Ahora es claro que hubo un acuerdo para que México empezara a combatir a los productores de droga. Pues no tenía ese problema. Uno de los problemas que tiene México es cuando empieza a combatir a los productores de droga, porque esa droga no se queda en México, sino en Estados Unidos. Y es un acuerdo que se da entre presidentes para que se combata. No era bronca de nosotros, pero hay algo que sucede hoy en día. Si no se lleva la droga tal como es aquí, pues los laboratorios americanos las van a preparar en las drogas sintéticas, como ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, muchos mexicanos van a hacer daño a Estados Unidos, como muchos norteamericanos vienen a hacer daño a México. Estamos parejos en ese sentido. Claro, dentro de una campaña política echémosle la culpa a los que se pueda, y los que más se dejen, y los que más se dejan en ese sentido son aquellos que representan a México, porque no nos están ofendiendo a los mexicanos. Quiero dejarlo en claro. Los que se sientan ofendidos,
principalmente son personas que tienen que ver con el sistema político. En México, no tanto a la población. Y el muro a la mayoría de nosotros, les juro, poco, muy poco nos afecta. Como ha sucedido con la policía fronteriza americana y lo que ha hecho a través de los años con las detenciones masivas. Yo no me imagino de dónde de California van a permitir los agricultores que tanto mexicano no regulado o no regularizado salga de California, si son parte esencial de la economía en los campos de cultivo de California, pero no solo de este estado, sino de muchos estados más. Claro, y muchos otros puestos que hay de limpieza, en restaurantes, en la hotelería, en el turismo. En fin, gracias, doctor. A manera de conclusión, porque hoy desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo, estos acontecimientos que están sucediendo ya pueden ser clasificados como un hecho histórico desde lo transpersonal. Eventos históricos, sí, hechos históricos, y son el disparo de un conjunto de eventos históricos de más atrás que le dan sentido y a los cuales nosotros llamamos conexiones. Dentro del primer postulado, que dice que es lo que se conecta junto, se dispara junto. Doctor, ¿algo más que quiera agregar para todos aquellos que nos están viendo del otro lado del cristal? Sobre todo tomar conciencia de lo que está sucediendo, informarse y prepararse. No es fácil que esto se acabe simplemente con que el gobierno se vaya para atrás, que es muy difícil que lo haga. Esto va a continuar de distintas formas y en nuestras manos, afortunadamente todavía en nuestras manos está hacer los cambios que sean necesarios para salir adelante. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias por este programa, por este inicio de mes, de año. Gracias a todo el staff y sobre todo gracias a ti por todos tus comentarios, gracias a ti por estar conectado. Te esperamos.